Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Dando gracias al Señor, amados hermanos y hermanas, por la bendición que nos concede una vez más de venir ante su divina presencia y presentar nuestras palabras de agradecimiento por la vida hermosa que tenemos, esa obra que el Señor ha hecho en nosotros y esa esperanza de gloria que hay en cada creyente, esperando con paciencia que suene la trompeta para ser levantados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Gloria a Dios, gloria al Señor. Es un gozo, es una alegría poder saludarlos, hermanos, y confiando plenamente, estoy confiado que usted está de bendición tras bendición, aunque tiene luchas y tiene pruebas, eso es una verdad, pero recuerde que esas luchas y pruebas son temporales, pero no así la gracia y la misericordia de Dios, que es perpetua en cada creyente. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Misión Cristiana Elim, desde aquí de Australia, en la área de Sydney, enviando un saludo a todos nuestros hermanos alrededor del mundo y siempre invitándoles a mantenernos firmes en ese llamado glorioso que el Señor nos ha dado. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, y quiero decirle también que Jesucristo es fiel a su palabra, así es que disfrutemos la fidelidad del Señor, disfrutemos la fidelidad del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos, capítulo 27 del libro de los Hechos. Vamos a estar meditando en una porción tan hermosa, tan preciosa, capítulo 27 del libro de los Hechos. Posiblemente ya usted ha oído algún mensaje, algún consejo acerca de esta porción que vamos a leer, pero siempre el Señor tiene bendiciones para nosotros en su bendita palabra. Capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 21, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a orar, levantemos nuestra oración y pidamos a Dios que hable a cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que necesitamos del consejo divino para ser edificados. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por esta bendición preciosa, hermosa que tenemos de venir ante tu divina presencia, abrir las Santas Escrituras y poder meditar en ellas. Señor, pedimos la intervención del Espíritu Santo para que ministre cada uno de nosotros. Señor, esta palabra sea de bendición, sea de edificación para nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, clamamos también, amado Señor, por nuestros hermanos. Aquel que está enfermo sea sanado en el nombre de Jesús. El que ha caído sea levantado, sea restaurado conforme a tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Y el que está firme, Señor, fuerza y fortaleza para que sigamos en este llamado de gloria que nos has dado y que el propósito tuyo tenga cumplimiento según tu buena voluntad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, hermanos, es precioso meditar en la palabra del Señor y nos encontramos acá con el testimonio de un varón llamado Pablo, que fue un siervo del Señor, apartado por Dios, llamado por el Señor, y esa es una de las cosas que tenemos que venir aprendiendo, que si el Señor nos llamó, si el Señor lo llamó a usted, lo apartó a usted del mundo, lo sacó del mundo, es para que tengamos o cultivemos
una relación con el Señor y así ser un instrumento de bendición allí donde usted se mueve, donde usted vive, en su hogar, en su vecindario, que seamos instrumentos de Dios para bendición en la comunidad. Doy gracias al Señor que nos concede siempre no poder meditar en su palabra y absorbernos, tomar todo aquello que edifica, todo aquello que nos fortalece. Y claro que siendo fortalecidos, pues los mantenemos firmes. Puede venir un viento fuerte, pero como estamos fortalecidos en Cristo Jesús, pues somos inmovibles. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Hermanito, con lo que hemos leído el tema sería, ¿será así como se me ha dicho? Ese sería el tema. ¿Será así como se me ha dicho? Mire, qué convicción de hombre, qué seguridad de hombre. Y eso queremos ver si aprendemos, hermanos, seguimos aprendiendo, porque recuerde que yo tengo siempre un lema, ¿no? Es personal mío, ¿no? Es lo que yo pienso, que cada día que pasa, cada día que pasa, es una escuela que seguimos aprendiendo, es como una escuela que seguimos aprendiendo, y eso, el aprendizaje nos da un conocimiento, y ese conocimiento acerca de Jesús nos da fuerza, fortaleza y nos da una vida estable, una vida firme del llamado que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos, fíjese que, como decía, ¿no?, este hombre llamado por Dios, por el Señor, apartado por el Señor, llegó a ser un instrumento de ricas y grandes bendiciones para los hermanos en Cristo Jesús, donde él se movía, donde Dios o el Espíritu Santo lo guiaba. Pero quiero que nosotros comencemos y veamos de que cómo este hombre llamado Saulo aparece en la Biblia, y cuando aparece en la Biblia no aparece haciendo cosas buenas, sino que es como un instrumento del enemigo. Está dentro del reino de las tinieblas, a pesar de que era un israelita, era un maestro de la ley. Sin embargo, no estaba en el puesto correcto, o sea, en el lugar correcto donde debería haber estado. Fíjese que dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 58, ahí se habla de Saulo cuando Esteban está siendo apedreado por predicar el mensaje, por llevar la palabra, por dar, hermano, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, por dar testimonio de que Cristo Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo de la gloria, el que da vida eterna, el que perdona pecados, el que da satisfacción al alma del hombre. Este hombre predicaba, Esteban predicaba, y ahí había un grupo de hombres que no aceptaban lo que Esteban decía. Pero oiga, el problema no es suyo ni es mío. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar la palabra, dar el mensaje. No la actitud del hombre, esa es una relación que el hombre tiene con Dios. Nosotros solo tenemos que predicar, llevar el mensaje, le guste al hombre o no le guste, hablar de Cristo. Hablamos de la verdad, hablamos de vida eterna, hablamos de una vida preciosa, una vida hermosa. Y cuando digo hablamos de una vida hermosa, no solamente, hermano, quiero que entendamos, no solamente de hablarlo, sino que es de vivirlo, porque aquel que vive la palabra del Señor, aquel que lleva dentro la palabra, el mensaje de Dios, esa palabra, el poder, aunque vengan tempestades, aunque vengan cosas difíciles, siempre seguirá firme en el llamado que el Señor le ha dado. Por eso es, hermanos, que estos hombres no menguaron, estos hombres nada los pudo detener. Es cierto que
pasaron algunos momentos difíciles, como el apóstol Pedro, que tuvo un momento de debilidad, de negar a su Señor, pero el Señor lo restaura, el Señor lo levanta, y más tarde Pedro llega a ser uno de los siervos tremendo con el mensaje, con la palabra del Señor. Así era Esteban. Esteban recuerda que era uno de los diáconos que habían sido apartados, llamados para servir dentro de la obra, pero según la persecución, como vino a la iglesia, fueron desparcidos. Ahora Esteban es uno de los mensajeros del mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y eso trajo dolor, trajo odio, trajo rencor a los fariseos, y ahí estaba Saulo. Dice que él consentía en la muerte de Esteban. Entonces, si Saulo estaba de acuerdo a la muerte de un siervo de nuestro Señor Jesucristo, eso no quiere decir que Saulo estaba dentro del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Estaba fuera de la voluntad de Dios, fuera de la relación de la comunión con Dios, porque más tarde cuando Saulo, porque en el capítulo 8 del versículo 1 y 3, ahí se nos describe que Saulo va persiguiendo la iglesia, y dice, hermanos, en el capítulo 8 versículo 1 y 3, dice que Saulo respiraba a muerte, tenía odio por los discípulos del Señor, y pide cartas y va para Damasco a perseguir a la iglesia, y para encontrar a los hermanos, a los discípulos del Señor, agarrarlos, apresarlos, golpearlos, para que no siguieran predicando ese mensaje de gloria. Pero oiga, cuando Dios llama, cuando Dios lo señala, cuando Dios lo aparta, no puede el hombre estar viviendo esa misma vida de pecado, de maldad, de miseria espiritual. No, Dios lo llamó a usted, Dios me llamó a mí, Dios llamó a Saulo para una vida buena, para una vida mejor, para ser instrumento en las manos del Señor. Quiera Dios que nosotros lleguemos a comprender esta verdad hermosa. Porque si Dios lo apartó a usted, lo sacó del mundo, es para que hoy nosotros tengamos una bendición eterna, una bendición perpetua. La Biblia dice, amados hermanos, que el Señor los dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la voluntad divina, esa es la voluntad, la soberanía de Dios, el designio de Dios, marcándolo a usted del llamamiento para que nosotros tengamos la salvación y seamos instrumentos de bendición. Oiga, usted y yo como hijos de Dios tenemos que ser instrumentos de bendición donde nosotros estamos. Allí usted en su hogar es un vaso, es un instrumento de bendición. Ahí usted tiene la autoridad y tiene el poder de Dios, la unción de lo alto para reprender toda fuerza del mal, toda enfermedad, toda dolencia se va si nosotros creemos en Cristo Jesús, de la obra que el Señor hizo en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, porque eso lo dice San Lucas capítulo 4, que Él vino a dar libertad a los cautivos. Usted y yo ya no somos más cautivos del diablo, ya no estamos en prisiones de tinieblas, sino que Jesucristo el Señor nos ha dado la libertad para mantenernos una relación con Dios y disfrutar la vida aquí en esta tierra, y allá en la eternidad vamos a disfrutar esta vida en lo máximo. En lo último. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Por eso, amado hermano, le invito, aunque tenga tempestades y estén situaciones tan difíciles, amado hermano, Dios el Señor lo sacará. Ya le dio la victoria a usted, solamente es de perseverar, de creerle al Señor, de la vida que usted tiene, de la relación que tú tienes con Cristo Jesús. Saulo dice que iba para Damasco a perseguir la iglesia, va a pedir cartas ahí a los sacerdotes, allá al concilio de Jerusalén, para tener el apoyo y seguir a la iglesia. Lo que él no pensaba, que la iglesia tiene un Señor
El dueño de la iglesia es Cristo Jesús, el poderoso, el que dijo consumado es. Saulo no sabía que los discípulos de Cristo eran protegidos por el poder de lo alto. Nadie puede tocar la iglesia, nadie puede detener la iglesia, porque el vencedor es Cristo Jesús, el que dijo toda potestad y autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora el poderoso Jesús se le aparece a Saulo camino a Damasco con los destellos de la gloria del Señor. Saulo cae a tierra porque la presencia del Señor, el llamado de Dios, el hombre en la transformación viene a ser un instrumento que jamás uno llega a pensar de lo que uno puede hacer como vaso en las manos del Señor de bendición. Yo, hermano, en lo personal nunca creí que el Señor me llamara a predicar, a llevar el mensaje, a estar aquí enfrente del pueblo de Dios, predicando las buenas nuevas, llevando la palabra del Señor. Jamás me imaginé que Dios me iba a honrar en esta bendición. Era un borracho, era un perdido, era un miserable. Pero un día Dios tuvo misericordia de mi vida, me llamó, me apartó para Él, y hoy puedo disfrutar estas ricas bendiciones. Me da gozo en mi alma, en mi ser, al saber que por la misericordia de Dios puedo predicar el mensaje. Porque no se trata de uno de ser un gran inteligente, de ser un gran sabio. No hay inteligencia humana, no hay sabiduría humana en esto, sino que todo es la dependencia de la alianza del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el poder. En el Espíritu de Dios, ahí hay conocimiento, ahí hay sabiduría, hay revelación de la palabra. Seamos guiados, seamos ministrados por el Espíritu de Dios. Saulo, camino a Damasco, se le apareció el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Oiga la pregunta que hace Saulo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Claro, en ese instante no sabe quién es el que le está hablando. Por eso le dice: ¿quién eres? Pero él ya había oído de Jesús. Si Esteban lo había predicado, Pedro lo había predicado, los apóstoles lo habían predicado. Él va persiguiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es el diablo? ¿Cómo es Satanás que engaña a la gente? Pero cuando viene el poder de lo alto, cuando viene el poder de Dios y somos transformados para la alabanza y gloria del Señor, ya el diablo no puede contra usted ni contra mí, porque hay uno que está dentro de mí que es más poderoso. Es el poder del Espíritu de Dios. El diablo ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo estamos en victoria, en triunfo, si solamente es, hermano, mantenernos firmes en la palabra de Dios, confiar en el poder que tiene Cristo Jesús para sostenernos y para guiarnos. Saulo dijo: ¿quién eres? Y traigo esto porque, hermano, ¿de dónde saca el Señor a Saulo? ¿De dónde el Señor lo sacó a usted? No sé de dónde lo sacó. ¿Qué clase de vida tenía? Lo único que sí sé, que éramos cautivos y esclavos del diablo, y hacíamos la voluntad del diablo. Pero el día que vino Cristo, el día que se me apareció Cristo en el camino, me dio vida eterna, y ahora soy siervo de Jesús, siervo del Señor, con unas perspectivas buenas, con una bendición grande y eterna, y esperando con gozo que suene la trompeta para ser levantado y encontrarme con Cristo Jesús en las nubes. Esa es la voluntad de Dios sobre aquellos que hemos sido llamados.
Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Eso es la obra del Señor. Para eso se le apareció el Señor a usted en su camino. ¿Quién sabe para dónde iba? Que iba para una cantina, iba para un baile, iba para dónde, no sé. Pero de repente alguien le predicó el mensaje. Alguien le llevó la palabra de Dios y el Espíritu Santo hizo la obra. Y venimos a los pies de Cristo y lo recibimos a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Desde ese instante que usted fue llamado, Dios lo engendró como hijo de Dios de Él, y ahora somos parte de esa nación de gloria, de ese poder que experimentó el apóstol Saulo. Oiga, a mí me encanta este momento de la vida de Saulo, el encuentro que tiene con Jesús. Y yo le hago una pregunta. Le hago una pregunta a usted. Saulo levantó la mano y dijo, mire, yo quiero ser cristiano. No. Dios lo llamó, igual a usted. El Señor lo llamó. Y si levantó la mano en evidencia que usted aceptó a Jesús, es porque el Espíritu de Dios hizo una obra en usted. El Espíritu de Dios hizo una obra en mí, porque usted y yo no queríamos de Dios. ¿Cuántas veces nos predicaron? Huimos de la predicación del Evangelio. ¿Cuántas veces usted le cerró la puerta a los hermanos que llegaban ahí a tocarle y traerle el mensaje de vida eterna? Y usted se hizo como que no estaba en la casa, allí diciéndole a los niños, cállense, no hagan bulla, que ahí están los aleluya, tanto que aburren, tanto que son necios. Pero oiga, no eran ellos, era la gracia y la misericordia de Dios que ya lo iba buscando a usted. Yo se lo digo porque yo lo hice. Y gracias a Dios, que el Señor un día me tocó, me llamó y ahora me gozo, adorando, alabando y exaltando el nombre de Dios. Cristo Jesús es todo para nosotros. Entonces, hermanos, dice que Saulo cae a tierra y queda ciego. Mire esto. Dice que queda ciego, capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que queda ciego y no veía a nadie. Oiga, dice, no veía a nadie. Y se lo llevan a Damasco los que iban con él. Oiga lo que dice la Biblia, que usted lee el capítulo 9, ahí se va a dar cuenta que dice que no veía a nadie. No veía a nadie. Pero, oiga, orando él, vio en visión a un hombre llamado Ananías. Fíjense bien, en lo físico no veía a nadie, quedó ciego. Pero en la visión, o sea, los ojos espirituales, adentro, los ojos espirituales, él vio en visión a Ananías, que venía sobre él, le imponía las manos y recibía la vista. Es hermoso el poder de Dios. Entonces llega el Señor y le dice a Ananías, ve, allá le da la dirección, le da todo. Que allí hay un hombre que está orando y he aquí, ha visto en visión a un hombre llamado Ananías. Y que le pone las manos y recibe la vista. Y ese exactamente. Cuando el Señor le llama, le dice a Ananías que vaya a ver dónde está Saulo. Ananías dice, no, Señor, porque ese hombre es un malvado. Viene persiguiendo a la iglesia. Tú no sabes lo que ha hecho allá en Jerusalén. Y eso viene a ser aquí. Le dice el Señor a Ananías, este hombre ha sido llamado para que haga mi voluntad. Y para que predique el evangelio a los judíos y a los gentiles. Instrumento me es este, vaso me es este. Es que, hermano, cuando Dios llama es de más. Por eso a mí me extraña esos cristianos que dicen que Dios los llamó y son instrumentos en las manos de Dios y después andan por ahí haciendo y deshaciendo con su vida.
No, cuando Dios llama, Dios llama. Y es cierto que pueden venir momentos problemáticos, que uno siente a desmayar, ya no quiero seguir, pero en el fondo, usted sabe que no hay otra alternativa de encontrar la paz, de vivir mejor, que solamente es en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, hermanitos, dice la Biblia que va Ananías, hermano Saulo, oiga, después que le tenía miedo a Saulo, hoy le dice, hermano Saulo, el Señor que se le apareció, camino a Damasco, se me apareció a mí y me ha dicho que venga. Y entonces ora Ananías por él, le pone las manos sobre Saulo, recibe la vista y dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. Instrumento apartado me es este. Y dice la Biblia, hermanos, que dice que los hermanos estaban orando en ayuna. Y dijo el Señor, oiga, otro llamado, dijo el Señor, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermoso, hermoso. ¿Se recuerda usted de aquellos hombres, los hombres que anduvieron con Jesús? Especialmente los 12 discípulos, pero dentro de los 12, vamos a hablar solamente de los 11. Los 11 apóstoles, esos hombres estaban ahí, uno dice que estaban en el banco de los tributos, otros estaban por allá pescando, y cuando el Señor viene y pasa por donde están ellos, le dice, seguidme y os haré pescadores de hombres. Ellos no podían quedarse. Dice, hablando de Mateo, dice que inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se fue en pos de Jesús. Es que es un llamamiento de gracia, es un llamamiento de poder, pero no quiere decir, oiga, cuando yo digo que es un llamamiento de poder, no quiere decir que Dios lo arrastra a usted y va a venir a la presencia del Señor a la fuerza, no. Dios lo llama con autoridad y poder, pero de una vez le pone amor. Le pone amor. Así que uno va sumiso en amor al Señor. Es algo hermoso. Es un amor, hermanito, es un amor que usted tiene en el corazón de parte de Dios, que lo hace estar sumiso a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. El mismo amor que el Cristo Jesús tuvo sobre su Padre, del mismo amor del Padre sobre Jesús, es el amor que nosotros disfrutamos. Fíjese que dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y también nuestro Señor Jesucristo dijo, hablando con el Padre, Padre, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Eso debe de ser, hermano, nuestra actitud en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos que a usted le hacen mal, que le dan calumnia, que lo hieren. Entonces uno dice, Señor, que se haga tu voluntad, y perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegar a ese nivel, hermano, no es fácil, pero sí se puede, en la obediencia a nuestro Dios, a nuestro Señor. Eso es lo que dijo Esteban, perdónalos porque no saben lo que hacen, las piedras que hayan sobre él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras de Jesús en la cruz, perdónalos, perdónalos. Ese es el amor que hay en nuestra vida. Eso es lo que experimentó el apóstol Pablo, que después viene a ser el apóstol Pablo. Él reconoce, y dice, yo perseguía la iglesia, y por eso es que soy como un abortivo, soy de los últimos. Pero fue un varón en las manos de Dios. Entonces, ahora, como ya el Señor lo llamó, lo apartó, Ananías fue y oró. Ahora comienza ese mensaje con la revelación que él tiene, que quién es hoy Jesús, el dueño de la iglesia, el que le dijo allá camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Eso soy Jesús.
Se le ha venido, hermano, a Saulo, como era intérprete maestro de la ley, se le ha venido desde Isaías, desde Moisés, del Mesías que iba a venir, capítulo 9 de Isaías, un hijo nos es dado. Entonces allí vemos que Saulo llegó a entender que el que se le había aparecido camino a Damasco era Jesús, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, el poderoso, el que tiene el poder para dar vida eterna. Ahora Pablo, hoy que es Pablo, él predica ese evangelio de gloria, experimenta algo precioso, algo maravilloso, y dice, hermano, tanta es la gracia, la voluntad de Dios sobre sobre Pablo, que lo lleva al tercer cielo, y después viene. Y hermano, como le digo, es una vida hermosa en la vida cristiana. Es una vida preciosa, hermosa. Nosotros solamente tenemos destellos de la gloria de Dios, de las mansiones que el Señor ha preparado para nosotros. Pero estoy seguro de esas mansiones que son para nosotros preservadas allá en los cielos para cada uno de nosotros. Oiga, así como el Señor preserva esa ciudad para nosotros, así el Señor nos guarda aquí a nosotros, nos preserva, nos guarda. Porque ese es el amor de Dios para nuestra vida. Bendito sea Jesús. Ahora, hermano, un vaso en las manos de Dios, un instrumento en las manos de Dios para bendición. Saulo sin Cristo no era de bendición. Era de dolor. Traía dolor. Golpeaba a los hermanos. Arrastraba a los hermanos. Pero cuando él conoció la gracia y la misericordia, cambió todo su ser. Y eso es exactamente lo que el Señor ha hecho en usted y en mí. Si el Señor me ha transformado y lo ha transformado a usted, usted es un vaso. Recuerde esto, usted es un vaso de bendición allí en su hogar. Usted es un vaso de bendición para su esposo. ¿Sí o no? ¿Ah? Bendiga a su esposo. Ay, no, y qué tan malo que... Bendígalo, dele la bendición. Bendiga a sus hijos. Sea ejemplo, tanto la madre como el padre. Nosotros por eso hemos sido llamados a ser de bendición en nuestro hogar. Pablo, donde quiera que iba, se recuerda a usted, Pablo llegó a aquella isla. Allí habían enfermos, fueron sanados. Llegaba a una ciudad, habían enfermos, eran sanados. Llegaba en otra ciudad, habían enfermos, sanaban. Y no era que Pablo sanaba por el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, hermana, el mismo poder que actuó en Pablo, ese mismo poder está actuando en nosotros. Parece que no me cree. Pero sí, es el mismo poder, la misma autoridad. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora llegamos a donde quiero llegar. Es aquí donde nosotros vemos el instrumento de Dios. El instrumento, por eso, ¿cuál era el tema que dije que se llamaba? Será así como se me ha dicho. Es que, hermano, en la tempestad, en la prueba, en la lucha, en la batalla, donde todo mundo dice no, usted y yo vamos a decir sí. Se puede. Sí se puede. Todos pueden decir no. Usted va a decir sí, podemos. Porque usted y yo podemos, no por nuestras fuerzas humanas, sino por la asistencia, por el amparo divino que está sobre nuestra vida. Reconociendo que el soberano Señor, Dios de gloria, tiene el control de todas las cosas aquí en la tierra. Entonces, dice la Biblia, este capítulo 27, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos,
Pero quiero leer versículo 20. Mire cómo dice. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense usted, hermano, hermana, está en un grupo donde ya no hay esperanza de nada, todos se lamentan, vamos a morir, y aquí ya no hay fuerza, ya no hay fortaleza, ya no hay una salida, vamos a sucumbir, los vamos a hundir, los vamos a morir, ya nadie puede levantarse con palabras de ánimo, porque todo es un ambiente de derrota, de muerte. Eso es lo que dice, que ya no hay esperanza de salvarnos, porque dice, hermanos, si usted ha leído capítulo 27, 15 días, hermanos, de lluvia, oiga bien, agua venía de arriba, agua abajo, agua a los lados, y la tempestad, aquella nave era movida, y el miedo que tenían ellos, que si esa nave era sacada a la orilla, iba a dar contra la roca y se iba a destruir, porque ellos ya no tenían fuerza para guiar, para manipular la dirección de esa nave. Entonces ellos dejaron todo a la deriva. Bueno, aquí vamos a morir y ya no hay esperanza de nada, no hay esperanza de salvarnos, pero viene uno, y eso es lo importante. Viene uno y dice, puesto en pie en medio de ellos. Yo quiero que usted piense esto. Creo que eran 270, no sé con cuántos que están en la nave. Están derrotados, están desarmados. Solamente esperar que se los coman los tiburones. Y entonces ahí se levanta uno. Pero yo quiero que usted piense que cuando Pablo sale, él no sale en ese ambiente de dolor, en ese ambiente de lamento, sino que él sale con palabras de aliento, con palabras que dan ánimo. Saulo no apareció allí. Ay, ¿y cómo están, hermanitos? Y verdad que sí, vamos a morir. Ay, sí, abracémonos, pues, demos el último beso, el último abrazo, y chao, los vemos, no sé si los vemos unos en el cielo, allá, otros en el infierno, pero los últimos, abracémonos. No. El siervo de Dios está para cambiar el ambiente. Donde hay lamento, donde hay tristeza, el siervo de Dios está para llevar palabra de ánimo, porque si usted y yo nos paramos en medio donde está el dolor, la angustia y los lamentos, el Señor Dios de gloria se glorificará y le dará a usted la victoria, y todos van a ser bendecidos, porque dice la palabra del Señor. Dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, oiga bien, yo me imagino a Pablo, hermano, cuando hablo, pero ahora yo os exhorto. Y firme, firme. Nada ahí, todo ahí. No, es firme. Pero ahora yo os exhorto, porque él sabía en quién había confiado, quién le había dado la promesa que nadie iba a perecer. Eso no lo sabían ellos. Eso no lo sabían. Mientras ellos se lamentaban, Pablo estaba allá con el ángel de Dios, con el ungido, con el victorioso, con el que da buena palabra. Eso quiere decir, hermano, hermana, que mientras la familia está en un desastre, usted va a estar en oración clamando al Señor por la victoria. Y cuando usted aparece, que sale del aposento alto, porque dice la Biblia que él va en el aposento, y el que tiene comunión en secreto, cuando sale al público, sale a expresar lo que ha recibido en secreto ante la presencia del Señor. Claro, hay que estar en oración. ¿Usted es mujer de oración? Entonces, le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.
Aún cuando Pablo dice eso, no cabía, o sea, no, esas palabras de Pablo cuando llega ahí ellos no dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que ninguno de nosotros va a morir, pero sí la nave? Bueno, si la nave para ellos era el refugio, la nave para ellos era el refugio. Si no se habían muerto porque estaban adentro de la nave, lo único que la nave era movida conforme la fuerza del viento. Pero ahora Pablo sale que ellos no entendieron eso. ¿Cómo es cierto? ¿Cómo es así? ¿Cómo así? Que no vamos a perecer, pero la nave sí se va a hundir. Bueno, ¿y nosotros? Porque aquí viene, me dice, porque esa es la intervención, la aclaración, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, o sea, a quien pertenezco. Mi vida no va a perecer a causa de esta tempestad. Mi vida está escondida en Cristo. Mi vida es de Cristo Jesús. Mi vida es de Dios. Mi vida es del Señor. Él me ha comprado. Él sabe lo que a mí me va a suceder. Mi vida no depende de los tiburones, no depende de una tempestad. Mi vida, mi existencia depende de Dios, del Señor. Por eso que dijo de quien soy y a quien sirvo. ¿Usted sirve al Señor? Sirve ahí en su congregación, en su iglesia. Y si no lo hace, hágalo. Pablo pertenecía al Señor y le servía. Y dice que le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oiga, por tanto, o sea, allá dijo por qué. Dice, ¿por qué esta noche? ¿Por qué? Introduce. Y ahí dice, por tanto, o sea, de lo que yo les he dicho, por tanto yo creo. Por consiguiente, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Ya dejen esos lamentos, porque yo confío en Dios. Qué seguridad de Pablo, qué seguridad de este siervo, que será así como se me ha dicho. Pablo tenía una plena confianza en Jesús el Señor. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y sabía que lo que el ángel le había dicho iba a tener cumplimiento según el propósito y la soberanía de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor, amados hermanos, de esta bendición de la palabra del Señor, que todavía hay siervos y siervas que tienen la plena confianza en el Señor y donde van son de bendición, Entran en un hogar donde hay desastre, donde hay pleito, donde hay envidia, donde el uno con el otro no se hablan y viene el siervo o la sierva y comienza a introduce la palabra del Señor y llega y dice, yo sé que el Señor aquí va a arreglar esto porque el Señor es paz, es gozo. Y Dios, el Señor, hace la obra. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Amados hermanos, no desmayemos. Sigamos firmes en Cristo Jesús. Si usted ha sido llamado, es por voluntad divina. Y el ser por voluntad divina, usted tiene el amparo de Dios. Y en los propósitos gloriosos del Señor, que son eternos, tendrán cumplimiento en su vida. Gracias al Señor y que Dios, el Señor, le siga bendiciendo firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición, de victoria, de fortaleza. Así es que mil gracias al Señor que hasta aquí nos ha sostenido. Y oiga, hermano, hermana, la venida de Jesús está más cerca que ayer. La venida de Jesús está más cerca. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos y que la paz, la gracia, la misericordia sea con cada uno de vosotros. Amén, amén, amén. Esto lo hicimos pensando en usted. Bendiciones.